Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, porque vamos a comenzar a estudiar lo que la tradición, la cultura, ha llamado como las bienaventuranzas, que son esta serie de elementos, si pudiéramos llamarle de esa manera, ¿no? Una serie de elementos que Jesús nos presentó como parte de su más famoso sermón, el Sermón del Monte, con el propósito de guiarnos para encontrarnos con aquello que genuinamente contiene la felicidad y el gozo que no puede encontrarse en absolutamente nada que el mundo, que otra persona, que cualquier circunstancia pudiera llegar a ofrecernos. Entonces, a lo largo de las próximas semanas vamos a estar estudiando de manera sistemática, de manera profunda, temas que se relacionan a partir de este famoso sermón de Jesús, porque si hay algo que el hombre está verdaderamente afanado en buscar, si hay algo que el hombre está completamente volcado con su alma, con su corazón, a encontrar, es el ser bienaventurados, es el poder ser felices, a través de tendencias, a través de modas, a través de relaciones, a través de sustancias, ¿verdad? El hombre vuelca su vida entera en poder encontrar ese gozo, esa felicidad, esa paz, ese valor, esa realización que los haga sentirse satisfechos. Y de acuerdo a estadísticas, el día de hoy, nunca antes, a pesar o aparte de que la tecnología ha avanzado en gran manera, pero como nunca antes, las estafas a través de redes sociales son facilísimas, ¿no? Es decir, cualquiera puede caer en una estafa a través del internet, de las redes sociales, por esta necesidad tan desesperada que el hombre y la mujer tienen de sentirse felices, de sentirse plenos, de sentirse con gozo, de sentirse amados. Y ese es el peligro, ¿verdad?, de las redes sociales, que cualquiera puede crear un perfil falso, adoptar una identidad, y a través de esa identidad falsa y ese anonimato que le da el estar detrás de un aparato, de una computadora, de un celular, enganchar, enamorar, engañar a quien se deje para hacer lo que quiera con esa persona, ya sea estafarla económicamente, ya sea robarle, secuestrarle, lo que sea. ¿Por qué? Por esto, porque el hombre está afanado en buscar la felicidad. Hasta hay una película, ¿verdad?, que se llama así, literal, En busca de la felicidad. ¿Y cómo encuentra el hombre esta felicidad, este sentido de realización? Ingresando a una corporación donde él anhelaba trabajar. Y en este sentido, te repito, el hombre está volcado a encontrar esa felicidad. Pero como lo vamos a estudiar, este gozo, esta plenitud se encuentra solo en aquello que paradójicamente nos aleja del mundo, pero nos acerca a Jesús. Y antes de entrar a estudiar cada una de estas bienaventuranzas, que son 8 o 9, dependiendo de los comentaristas dicen que si juntas, o que muy probablemente la última y penúltima bienaventuranza son una. Entonces, antes de entrar a estudiar estas 8 bienaventuranzas, quiero darte 3 puntos, 3 nada más, que son básicos para poder encontrarnos con esa felicidad, para que lo que vamos a ver a través de las bienaventuranzas tenga sentido
y no sean una completa locura para nosotros. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, por favor. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y permíteme orar para continuar. Padre, gracias porque tú nos has llamado no a buscar la felicidad, sino a habitar en ti, y a partir de ahí la felicidad es un estado natural en el cual habitamos, Señor. Gracias porque no nos has dejado la responsabilidad de ser felices, sino la responsabilidad de habitar en tu presencia, Señor. Y es en tu presencia donde todo tiene sentido, es en tu presencia donde encontramos plenitud, es en tu presencia donde hay valor y vida y libertad, Señor. Entonces, Padre, que podamos caminar en esto, que podamos ser bienaventurados y que podamos decir como tú dijiste: bienaventurados somos porque nos hemos tenido un encuentro contigo, Señor. Las bienaventuranzas. Y obviamente, déjame comenzar definiendo esto. La palabra bienaventuranza en el griego, en el idioma en el cual originalmente está escrita esta porción, es la palabra griega makarios, ¿no? Ahí se usaba, quieres anotarlo, pero es la palabra griega makarios, que era una palabra que se usaba para describir un estado de felicidad, de gozo o satisfacción permanente e insuperable. Ojo, permanente, es decir, continua, y algo que no podía superar ese estado de felicidad, de gozo o de satisfacción. De hecho, por la profundidad del significado de la palabra, en la cultura griega era una palabra que solo se utilizaba para describir ese estado de felicidad y de satisfacción al que únicamente podían acceder los dioses, porque era un estado tan pleno, era un estado de tal plenitud de gozo, de felicidad, de satisfacción, que de acuerdo a los griegos no se podía alcanzar de este lado de la eternidad. Y por eso solamente los dioses podían habitar en este estado de plenitud. Y quiero que medites en esto, porque de acuerdo al testimonio de Mateo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, Jesús no solo abre el sermón atrayendo la atención de quienes están escuchándolo a algo que culturalmente era imposible, a algo que de acuerdo a la tradición solamente los dioses podían acceder, sino que Jesús abre su sermón atrayendo la atención a que esta forma, o que la forma de entrar a este estado, la forma de alcanzar este estado, era algo totalmente contrario y fuera de toda lógica. Algo contrario y fuera de toda
lógica. Por eso creo que no lo puse, pero el título de la serie o de esta serie de sermones es Paradoja, porque no sé si conozcas el significado de la palabra paradoja, pero algo paradójico es una idea que por su naturaleza resulta extraña, irracional o que se opone al sentido común y a la opinión general. Por eso las bienaventuranzas resultan ser algo paradójico, pero no solamente las bienaventuranzas terminan siéndolo, sino aquel de quien preceden cada una de estas bienaventuranzas, es decir, Jesús mismo, su carácter, su esencia, terminan siendo algo que consideramos paradójico. El apóstol Pablo, en primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice que por su apariencia, que por sus enseñanzas, pero sobre todo por el hecho de haber decidido dar su vida por los pecadores, para algunos, dice Pablo, Jesús es locura. Para algunos Jesús es algo completamente irracional, algo que se opone al sentido común y a la opinión general. Como el Dios encarnado, siendo santo, siendo bueno, siendo eterno, va a poseer un cuerpo terrenal, físico, limitado. Y no solo eso, sino que va a dar su vida por pecadores para que puedan ser salvos. Y dice la cultura, eso es irracional, eso es paradójico, eso no está bien, eso no tiene sentido. Por eso te repito, no solamente las bienaventuranzas terminan siendo algo paradójico, sino aún aquel de quien preceden o proceden cada una de estas bienaventuranzas. Y es que, como lo acabamos de leer, Jesús llama bienaventurados, Jesús llama felices a personas que en nuestra cultura serían causas de burla, serían causa de menosprecio. Jesús llama bienaventurados a aquellos que en el sistema de valores de este mundo serían considerados objetos de debilidad, de deshonra. Bienaventurados los que lloran, dice Jesús, porque ellos recibirán consolación. Felices los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos reciben la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, felices los que padecen persecución. Y ponte a pensar eso. Es simplemente como si dijéramos felices aquellos a quienes el día de hoy le hacen bullying, ¿verdad? Es como, ¿cómo va a ser feliz esa persona? Y dice Jesús, cuando es por causa del Evangelio, entonces tienes que sentirte bienaventurado. Y te repito, es una bomba, ¿no? Para nuestra mente, es una bomba para nuestra opinión, es una bomba, es algo que no encaja en nuestra manera de percibir las cosas. Y quiero que medites en esto, porque si Jesús determina que la felicidad, que la plenitud se encuentran no en lo que tenemos, no en lo que conseguimos, no en alcanzar determinada posición. Si Jesús dice que la felicidad se encuentra no estando en determinado lugar o bajo determinadas circunstancias, quiere decir que el concepto que Jesús tiene de lo que es la felicidad es contrario al concepto de felicidad que muchas veces tú y yo tenemos. Por eso una de las cosas que hace
el Evangelio en nosotros es transformar nuestra manera de interpretar y de ver las cosas. Te repito, y no sé si está eso ahí, pero una de las cosas que hace el Evangelio es transformar nuestra manera de interpretar y de ver las circunstancias. Es decir, aunque a través de Jesús y de su Evangelio tenemos perdón y salvación de nuestros pecados y tenemos la seguridad y la esperanza de una vida eterna, futura, en el tiempo presente, mientras esa vida eterna llega a través del Evangelio, hoy es renovada de manera progresiva, es decir, poco a poco nuestra manera de entender y de enfrentar las diferentes circunstancias a las que nos vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida. Y quiero que medites un poco en esto. Pero ¿cuánto ha cambiado tu carácter desde que Dios te llamó y recibiste su Espíritu Santo hasta hoy? ¿Cómo enfrentas una temporada de aflicción? ¿Cómo recibes una mala noticia hoy? ¿Y cómo la enfrentabas hace 10, 5, 3 años atrás? ¿Cuánta resistencia le pones hoy a ese pecado que en el pasado simplemente te dominaba y te esclavizaba? ¿Puedes notar diferencias? ¿Puedes ver, si volteas atrás y haces un recuento de tu vida, puedes notar e identificar cómo Dios ha ido poco a poco transformando tu carácter, la forma en la que ves las cosas, la forma en la que enfrentas las circunstancias, como la noticia que recibiste quizá en este tiempo, cómo la hubieras enfrentado si la hubieras recibido hace 10 años atrás? ¿Dónde estaba tu esperanza hace 10 años? ¿Dónde está tu esperanza hoy? Puedes ver cómo Dios ha transformado de manera progresiva lo que haces, lo que anhelas por medio de esto, por medio de la renovación de lo que hoy puedes entender. Por eso, como iglesia, estamos tan profundamente comprometidos con Jesús y con su Evangelio, porque es solo a través de Jesús y de su Evangelio que nuestro entendimiento es genuinamente renovado. Que lo que antes para mí era locura, cuando mi mente ha sido renovada a través de la verdad del Evangelio, comienza a tener sentido. Que cuando reconozco mi pobreza espiritual, ya no es algo que digo, no, yo no voy a mostrarme débil. No, yo no voy a mostrarme vulnerable. No, yo al contrario voy a mostrarme fuerte y firme y soy Rodríguez, y los Rodríguez no lloramos por estas cosas, ¿no? Y esa era nuestra manera de pensar antes. Pero ahora en Cristo podemos ver que si no lloramos no es porque seamos Rodríguez, que si no lloramos es porque tenemos la seguridad y la esperanza de una vida eterna en Jesús y un Salvador, y quien nos guía y quien nos dirige y quien está con nosotros y quien pelea nuestras batallas. Y entender eso, entender quién es Dios, la renovación de nuestro entendimiento nos va abriendo camino para poder ser transformado en lo que hacemos, en lo que anhelamos, en lo que buscamos como prioridad. Ahora, y realmente este es el punto para poder entender el significado de las bienaventuranzas, porque lo que hace el Evangelio no es simplemente cambiarnos de religión,
Ah, no, es que yo antes iba a la iglesia católica, pero ahora voy con los cristianos, ¿no? Y ahora soy cristiano. No, no es lo que hace el Evangelio. No es cambiarnos de religión, no es darnos un nombre diferente, no es darnos algo que nos haga distinto o mejores al resto de la sociedad o del mundo o de las religiones. No, lo que hace el Evangelio es renovar nuestro entendimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros delante de Él. Por eso no es casualidad que Jesús ligue la primer bienaventuranza con una condición de pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, felices, plenos, aquellos que reconocen su dependencia absoluta de la misericordia de Dios ante su condición de pecador. ¿Te das cuenta? Felices aquellos que reconocen su dependencia absoluta de la misericordia de Dios ante su condición de pecador. Porque te repito, y es la base para poder entender las bienaventuranzas, lo que hace el Evangelio es renovar nuestro entendimiento de quién es Dios y quién soy yo delante de ese Dios. Entonces quiero que medites en esto, porque a medida que haya una mayor renovación de nuestro entendimiento, mayor será nuestra capacidad de encontrar y permanecer en esa felicidad de la cual Jesús nos habla por medio de las bienaventuranzas. Mira, acompáñame a Efesios, capítulo 4, versículo 22, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que eran antes, despójense del viejo hombre, y ahí puedes ponerle tu nombre. Despójate del viejo Quique, despójate del viejo Héctor, despójate del viejo Adiel, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Te das cuenta? Es en el área de la mente, del entendimiento, lo que el Evangelio comienza a transformar. Dice Pablo en Romanos 12:2, no se amolden, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente, del entendimiento. Porque el entendimiento que tengo de quién es Dios y de quién soy delante de Él es la base para poder encontrarme con las bienaventuranzas de las cuales Jesús les habla a sus discípulos en el Sermón del Monte, y lo vamos a ver la semana que viene. Pero este Sermón del Monte, aunque en tu Biblia está en Mateo 5, es un sermón que Jesús predica alrededor de año y medio después de que es bautizado e inicia su ministerio. Y de acuerdo al orden cronológico de los acontecimientos que rodearon el ministerio de Jesús, este sermón Jesús lo da después de que sube a la montaña a orar, y cuando baja, dice Lucas, escoge a los 12 discípulos que estarían con él, acompañándolos para posteriormente enviarlos como apóstoles. Entonces, este discurso de Jesús, este sermón, se da después de que los discípulos pueden tener ya un entendimiento de quién era Jesús y de quiénes eran ellos. Te repito, porque el entendimiento que tengo de quién es Dios y de quién soy delante de Él es la base para poder encontrarnos ahí, en las bienaventuranzas. Entonces, punto número 1,
Te dije que te iba a dar 3 puntos para poder encontrarnos en las bienaventuranzas. Punto número 1, para poder habitar en esta felicidad plena, permanente e insuperable, de la cual Jesús nos habla, tiene que existir primero una renovación del entendimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros delante de Él. Ahora, es importante señalar esto, porque la renovación del entendimiento va acompañada, ¿no? va ligada a una relación personal, a una relación creciente, a una relación profunda, a una relación viva con aquel que renueva el entendimiento. ¿Sabes? Yo no puedo entender algo con lo cual no tengo relación. Yo no podría entender a mi esposa si no tuviera una relación cercana, permanente, profunda, viva con ella. Yo puedo entender cuando le pregunto qué tienes y su respuesta es nada, ¿no? Yo ya sé que ese nada significa mucho. ¿Por qué? ¿Porque soy mago? ¿Porque leo la mente? No. Simplemente porque mi relación con ella, el grado de profundidad de relación que tengo con ella me permite entender que sus ojos, que su mirada, que su tono no es nada, ¿no? Es todo, ¿verdad, Diel? No se ríe. Y ella puede decir lo mismo de mí. Yo puedo decir nada, pero mi tono, mi mirada, mi forma, ella sabe que es todo. Entonces yo no puedo entender aquello con lo cual no tengo relación. Entonces, punto número 2, te dije que te iba a dar 3 puntos. Punto número 2, la renovación de mi entendimiento. Y para poder habitar en esas bienaventuranzas, siempre me llevará a una relación personal, creciente y profunda con Dios. Punto número 1, para poder entrar en las bienaventuranzas, tiene que haber una renovación del entendimiento. Punto número 2, la renovación del entendimiento me lleva a una relación creciente con el Dios que renueva el entendimiento. Y me encanta, porque Jesús no habla, no te ofrece una felicidad plena, permanente e insuperable, y nos dice, pues ahí búscala, ahí está, ahí a ver cómo le encuentras, ahí a ver cómo le haces, ahí a ver, arréglatelas tú para obtener esa felicidad. No. Él nos da lo que necesitamos y nos capacita para poder habitar en esa bendición. Acompáñame a 1 Corintios 2, por favor. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural, es decir, aquel cuya mente no ha sido renovada, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, ¿no? Para él es una reverenda locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te das cuenta? Lo que el hombre natural no puede entender, el hombre cuyo pensamiento ha sido renovado, lo puede comprender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo.
Mas nosotros, dice Pablo, tenemos lo que necesitamos para poder habitar en esa plenitud, en ese gozo permanente, la mente de Cristo. Chécate que no dice una mente parecida. Si tú vas al griego original, no vas a encontrar que dice una mente casi como la de Cristo. Está a un nivel un poquito más abajo. No. Si tú lees tu Biblia, vas al original, vas a donde sea, vas a encontrar que es la misma mente, la mente de Cristo. Y por eso, después de mencionar las bienaventuranzas, lo vamos a ver después, pero después de que Jesús enlista las bienaventuranzas, va a declarar que todo aquel que ha experimentado la renovación del entendimiento va a ser posicionado como sal y luz en medio de este mundo. Y por lo tanto, como esto, como sal, como luz, los anhelos, las prioridades, el carácter se convierten en un reflejo del corazón y de la mente de Jesús. Y no sé si estás conmigo en esto, pero por lo menos este es mi anhelo: ser un reflejo de lo que hay en la mente y en el corazón de Jesús. Que cuando mi esposa me vea, no vea al Quique áspero y desesperado que soy en mi carne, sino que cuando mi esposa me vea, pueda ver al Jesús amoroso y compasivo que lo entregó todo. Que cuando alguien me haga mal, no salga el Quique que sabe tomar venganza, guardar rencor, sino que pueda salir el Jesús que amó, perdonó y que sirvió hasta el final. Entonces, punto número 3, para poder habitar en esta felicidad plena, permanente e insuperable de cual Jesús nos habla, nuestra mente tiene que ser renovada con la mente de Jesús. Nuestra mente tiene que ser renovada con la mente de Jesús. Déjame decirlo así. Pero el orgullo que muchas veces hay en mi corazón, que es opuesto a la humildad, es el que me lleva a vivir insatisfecho, es el que me lleva a vivir descontento, es el que me lleva a vivir con amargura. Por eso dijo Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El rencor, que es opuesto a la paz, es el que me lleva a vivir en enemistades, en pleitos, buscando venganza, buscando juicio. Pero el que tiene la mente de Jesús, ojo, el que tiene la mente de Jesús puede decir, como Jesús dijo en la cruz: Padre, no le tomes en cuenta esto, perdónalos. El que tiene la mente de Jesús, una mente renovada, en lugar de estar acumulando rencor, en lugar de estar acumulando resentimiento, en lugar de estar acumulando orgullo, dice Pablo en la carta a los Filipenses: piensa en todo lo que es verdadero, piensa en todo lo que es digno, piensa en todo lo que es justo, piensa en todo lo que es amable, piensa en todo lo que es digno y bueno, y todo lo digno de alguna virtud. Pregunta: ¿cómo sería tu vida si cada aspecto de ella fuera enfrentada o vivida teniendo la mente de Jesús? ¿Sería diferente a como es hoy? ¿Cómo serían tus relaciones si esas relaciones las vivieras desde la mente de Cristo? Sabes, cuando tenemos la mente de Cristo, nada puede arrebatarnos la felicidad que Él nos da, porque es algo profundo. Cuando tenemos la mente de Cristo, nada puede arrebatarnos la felicidad que Él nos da, porque es algo interno.
Es algo que no depende de lo externo. Entre más poseemos la mente de Jesús, las circunstancias pierden la capacidad de robarnos la felicidad que Jesús nos ofrece. Y quiero terminar con esto. Acompáñame a Salmo 84, por favor. Versículo 4 y 5. Bienaventurados, es la misma palabra en hebreo que se usa en griego para bienaventurados, los que habitan en su casa, perpetuamente te alabarán. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y brinca al versículo 12. Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Bienaventurado el hombre que en ti confía. La felicidad plena, permanente e insuperable es hallada cuando, dice David, habitamos en la presencia del Señor. Cuando verdaderamente confiamos en Él, cuando tomamos de Él nuestras fuerzas, la felicidad plena, permanente e insuperable comienza a ser hallada. Comenzamos a entrar al terreno de esa felicidad plena cuando reconocemos a Dios como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso, si te fijas, cada una de las bienaventuranzas ante los ojos del mundo son algo que resulta paradójico, porque ¿quién puede permanecer feliz y en calma cuando es menospreciado? ¿Quién puede ser feliz y sentirse dichoso cuando le toca caminar por temporadas de aflicción, de sufrimiento, de agonía? ¿Quién puede tener paz cuando todo parece estar derrumbándose alrededor? Y sabes, estoy seguro que cada uno de nosotros, de diferentes maneras, en diferentes grados, pero cada uno de nosotros hemos estado ahí, caminando por temporadas que resultan difíciles, temporadas que si hubiéramos tenido la oportunidad de escoger no pasar por ellas, muy probablemente lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos evitado. Pero sabes, a pesar de eso, lo realmente trágico no es lo que hoy quizás estás viviendo. Lo realmente trágico no es esa temporada de aflicción. Y ojo, porque no estoy menospreciando tu dolor. No estoy diciendo que no sea difícil, no estoy diciendo que no duela, no estoy diciendo que no nos afecte. Lo que trato de decirte es que lo que termina siendo verdaderamente trágico es no poder tener una visión del propósito de Dios. Es no poder tener una visión de su presencia, de tu necesidad de Él en medio de la circunstancia externa por la cual estás atravesando. Porque sabes, creas o no creas en Dios, hay circunstancias externas difíciles que vamos a tener que enfrentar. Creas en Dios o no creas en Dios, vivimos en un mundo consumado, lleno de pecado. Entonces enfermedad va a llegar, crisis van a llegar, problemas van a llegar. La diferencia es bajo qué entendimiento vas a enfrentar esas circunstancias. Y quizá hoy es un buen día para pedirle a Dios que renueve nuestra mente, que ponga en ti y en mí la mente de Cristo, que renueve nuestra mente con la mente de Jesús para poder entender que a través de cada circunstancia Él tiene un propósito, un plan perfecto y eterno. Y que podamos
como dijo Jesús, ser bienaventurados, aunque el mundo nos venga y quiera decir lo contrario a eso. Que podamos sentir ese gozo, esa dicha, esa paz permanente e insuperable, aun cuando las cosas a nuestro alrededor no son lo que esperamos. Pero necesitamos tener la renovación de nuestra mente, la mente de Cristo, a través de su Espíritu, para poder caminar sobre eso. Entonces, ¿por qué no terminamos orando? Y si lo necesitas, que pidas ahí en tu lugar y decirle: Dios, pon tu mente en mí, renueva mi mente, Señor, transforma mi entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12:2, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Y quizá es lo que hoy necesitamos.